Hola amigos de Entre Puntos, bienvenidos a un programa más que les recordamos que llega a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo, trabajando siempre por el desarrollo de un turismo sostenible en la República Dominicana. Señores, todos en el país estamos pendientes del proceso electoral que se avecina. Estamos a menos de un año ya, ¿verdad? Y con este nuevo esquema marcado por la ley de partidos, hay candidaturas que definir, un calendario que cumplir, incluyendo, estas nuevas reservas de hasta un 20% del total de las candidaturas de cada uno, ¿verdad? Para las alianzas a cargos electivos. Y tengo entendido que estos no irían a las primarias, o sea, a las elecciones. Estas equivalen a una cantidad bien grande. Son 823 cargos electivos en los distintos niveles que se reservarían. Se estima que en estas elecciones van a votar 7.439.536 personas. Estos son los que van a ejercer su derecho al voto según el padrón de la Junta Central Electoral. Esto equivale a un crecimiento de aproximadamente 680.000 personas más respecto al 2016. Y vamos a ver, si les preguntamos a ustedes cuáles son los temas que concitan más atención, ¿qué nos dirían ustedes como ciudadanos? Yo pienso que primero la delincuencia, ¿verdad? Que nos afecta a todos y por supuesto la seguridad ciudadana. La corrupción es algo que importa mucho y la impunidad, que es algo que tiene mucho que ver. El clientelismo político, porque se habla mucho de que las personas votan porque se enganchan a un clientelismo, ¿no? La ineficiencia, que también tiene que ver con el clientelismo y con muchísimas otras cosas más en distintos renglones, ¿verdad? La desigualdad económica, la desigualdad social, y con esto pues también estas demandas sociales de la población como mejores pensiones, mejores seguros médicos, el tema de los altos impuestos. Por ejemplo, la clase media se queja mucho de que está pagando casi todos los impuestos del país, porque se dice que hay una presión tributaria de un 14%, pero habría que ver quiénes la pagan, ¿verdad? Los pequeños empresarios se quejan de que tienen que cerrar muchas veces sus empresas. Bueno, se piensa que estos problemas deben ser enfrentados por el gobierno, porque el gobierno es el rector. Aunque también la ciudadanía podría generar pequeños cambios, pero no son tan significativos si el rector, el gobierno, no nos brinda esta sombrilla de reglas, ¿verdad? Este proceso se ha visto marcado, ya todos sabemos que la espera es si el presidente Danilo Medina va o no va a las elecciones, salvando su impedimento constitucional. Mientras tanto, Leonel Fernández está tirado al ruedo político. Hemos visto ya las manifestaciones de ambos políticos, y estos seguidos por otros candidatos de baja popularidad en el partido, en el PLD. Y en el PRM, por su parte, existen también pugnas políticas. Vemos la facción de Luis Abinader y vemos la facción de Hipólito Mejía, que no se deciden, y Hipólito dice que él gana en las primarias, mientras Luis Abinader dice que él tiene mucho más gente. Bueno, ¿qué dicen las encuestas? No podemos tampoco llevarnos tanto de las encuestas, porque se han equivocado mucho en los últimos años, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Estamos grabando este programa martes. Ayer lunes estaban reunidos el comité central, el comité político del PLD, y se supone que se definiría allí si el presidente Medina iba o no iba. Pero que eso no pasó. También era de esperarse. Bueno, para analizar en este programa esta cultura nuestra electoral, ¿verdad? ¿Qué se demanda? ¿Qué demanda el dominicano, nuestra sociedad? ¿Cómo definiríamos este momento y qué diferencia tiene de otros momentos electorales? ¿Cuáles son las necesidades como país? Hemos invitado en esta ocasión a 3 profesionales que se los vamos a presentar después de la pausa. Amigos, ya estamos aquí con nuestros invitados de esta ocasión.
Se integran a este panel David Lahoz, politólogo, Ricardo Fortuna, quien es el coordinador de Propuesta Ciudadana, un movimiento recientemente formado, que ya nos hablará él de qué se trata, y Fátima Portorreal, quien es antropóloga y filósofa, y con ellos vamos a analizar este proceso electoral. Pero yo quiero comenzar con Fátima. Quiero comenzar con Fátima por vamos a decir, sus análisis sociales, preguntándole a Fátima, bueno, ¿cómo ves, Fátima, a este proceso electoral y a qué atribuyes que en la historia de la República Dominicana todo el que ha sido presidente, bueno, encarna pues lo que es el caudillo, no quiere dejar el poder todos? Los únicos que no, vamos a decir, que se definen como no reeleccionistas son los que no llegaron, entonces no vale. ¿Por qué tenemos eso tan dentro del ADN del dominicano, Fátima? Buena, gracias por invitarme a tu programa. Voy a hablarte algo. Nosotros somos la herencia postcolonial de un modelo o una matriz occidental que se ha caracterizado por una voluntad de poderío, como decía Nietzsche, o, yéndome a Schopenhauer, una voluntad de vivir marcada por el deseo. Esa matriz colonial marcó la construcción del Estado-nación, tal como en el mundo decimonónico se confabuló en Occidente. Y la noción de república y de Estado-nación se construyó con esos patrones hegemónicos caudillistas. De manera que yo no diría que sería una cuestión genética, sino de una matriz antigua que no ha podido ser superada dentro de los marcos de una política. Los republicanos no cambiaron la matriz, siguió la matriz colonial de dominación y hasta ahora ha sido esa matriz que ha dominado. Eso no significa que no hay entidades sociales que realmente tengan una mirada distinta al proceso. Y esos procesos tienen que ser descoloniales obligatoriamente. Bueno, pero no hemos visto, ¿verdad?, que esto ha podido lograrse. No hemos visto ¿qué pasa con los electores? ¿Cuál es la experiencia de qué vale? Yo lo que quiero preguntar es qué vale la experiencia de un candidato versus lo que significa el enquistamiento en el poder de una sola persona, ¿verdad? Bueno, se habla de que en la reunión de ayer del PLD, o sea, del lunes 17, era el último plazo para definir la participación de Danilo Medina en los plazos de la Junta Central Electoral. Y por otro lado, ha estado circulando la información de que senadores de otros partidos se irán al PRD justamente para habilitar a Danilo Medina. Se dice que es en el 24. No tenemos, pues, mucha seguridad de esto. Y lo que se ha dicho es que le tocaría a Leonel en el 20 y a Danilo en el 24. Y se dice que estos senadores que se han ido son José Jacín del PRSC, que se declaró independiente, ¿verdad?, pero que está ahí por la alianza que hizo con el PRD, con el PRM y el Partido Reformista. Y el otro es Pedro Alegría de Ocoa, del Bloque Institucional. Se dice que hay otros senadores también del PRM que retornarán al PRD con los mismos fines y que así tocará a Leonel en el 20 y a Danilo en el 24. O sea que estamos viendo también una repartición de poder aquí. Que se negociaron esto, pero la mayoría dice que no va a ser así. Hay una confusión tremenda. En este momento yo quisiera que nuestros otros dos invitados, tanto Ricardo Fortuna como David Lahoz, pues nos hablaran. Ricardo, muy brevemente, ¿qué es la plataforma de Propuesta Ciudadana? Si es un partido político, si tiene la finalidad de llegar al poder, y te hago la pregunta. La oposición ha sido muy tímida. De hecho, está muy rezagada con respecto al partido de gobierno. ¿Por qué la oposición no tiene unas banderas más definidas y se ha lanzado más a las calles para realmente vincularse con la población más allá de una rueda de prensa, que es todo lo que ha dado? Sí, bueno, saludos. Antes me gustaría coligar el acertado comentario que hacía la Fátima con el tema de los modelos y eso. Y es así, porque estamos ahora mismo confluyendo tú abrías la pregunta con el tema del escenario actual. Estamos repitiendo el tema de los bolos y los coludos ahora mismo, David. Es decir, estamos viendo que de nuevo ese paternalismo histórico del cual
Fátima hizo una explicación antropológica de cuál esa matriz cultural nosotros la venimos arrastrando y la venimos repitiendo, y no podemos desarraigarnos de ese paternalismo que dio a inicio del tema de cuando empezamos nosotros con el tema de las aspiraciones políticas, que cómo se iban prácticamente manejando era a través de cacicazgos, encarnados por esos paternalistas, esos líderes paternalistas, que la sociedad lo encasilló como los líderes políticos. Y de ahí hacia acá, la derivación de los partidos políticos ha sido eso. Y lo estamos ahora viendo en una radiografía crucial de la sociedad dominicana, y quizás por vía de consecuencia el tema de por qué la oposición no. Bueno, porque ha perdido, a través de esta sociedad que está movilizándose, esa desvinculación con los partidos políticos, no la ha encarnado la oposición desde el punto de vista paternalista, porque perdimos los últimos tres: Bosch, Balaguer, Peña. Entonces, si tú coligas esos elementos que te estoy mencionando, esa desafección o desapego, desvinculación, como se quiera llamar, con el tema de la sociedad, de la intermediación de los partidos políticos con el Estado, obviamente hay una ruptura, hay un fraccionamiento social, y la oposición, como no tiene esos elementos, no lo ha podido capitalizar. Hemos visto que a pesar de muchos errores del partido del gobierno, consecutivos y errores grandes, no se ha viralizado una desafección en contra del partido oficial, capitalizado por la oposición en su mayoría, donde esos egos aglutinados sobre una plataforma de aspiraciones, donde muchos de esos egos no tienen razón de ser, y algunos, por la falta de esa, vamos a decirlo así, estrategia política, salir a convencer al que le falta, entiende que es preferible constituirse en el líder de la oposición, aún sea en minoría. Me refiero, el que tenga 3 y que tenga 4 es igual que el que tenga 35, tenga 36. Los números no te dan. Claro. Entonces, Claro, y no vemos una cohesión de la oposición por ninguna parte. ¿por qué? Por lo mismo que te digo, como no ha habido, tenemos una sociedad en estancamiento hace ya varias décadas, no se producen esos indicadores que se muevan positivamente, y la sociedad lo que ha sido ha bajado los brazos, se ha desentendido del tema de la actividad política como tal, no de los políticos como tal, porque en el caso y estoy tratando de en todo el contexto de la respuesta, dar sentido a la pregunta. Por ejemplo, en el caso de la plataforma que yo, con un grupo de profesionales, venimos desarrollando y dándola a conocer a la ciudadanía, la respuesta es rápida, porque te dicen, no, pero no es de partido que tú me hablabas. No. Porque la gente te está personalizando las aspiraciones. Y eso es por el tema del desgaste de los partidos políticos y todo eso. Y sería interesante ya analizar en esta etapa cómo va la sociedad a manejar la incertidumbre. Me gustó algo que tú mencionaste, y es que te dicen, no será de partidos que me vas a hablar, y eso lo vamos a hablar con Fátima más adelante, pero vamos a darle la oportunidad a David Lahoz, que es el politólogo. David, y te preguntamos, esto que mencioné antes, ¿el pueblo prefiere ya la experiencia por estar seguro de lo que va a pasar, o por lo menos tener una muestra adelante que probar algo nuevo, o simplemente se vota por el menos malo? La calificación del presidente Danilo Medina, a pesar de que hay descontento del gobierno, está muy alta aún. ¿Cuál es la situación y tu lectura? Bueno, el factor histórico indica que el autoritarismo prevalece en los dirigentes políticos dominicanos. La primera constitución que tuvimos fue la de Toussaint Louverture, y se declaró presidente vitalicio y con todos los poderes. En el 44, si bien se dio una constitución donde las decisiones del Ejecutivo debían de ser refrendadas por el Consejo de Ministros, Santana se la arregló para imponer el famoso artículo 210, que decía que todo terminaba en su última palabra. En la actualidad, el PLD ha cometido el error de, a pesar de que tiene un comité político, que es el órgano colegiado que debería de tener la última palabra. Tal parece que ha perdido poder. No, que ha actuado de manera irresponsable, simplemente. O sea, tienen instrumentos para canalizar las cosas. Lo que ocurre es que desde Leonel Fernández y ahora con Danilo Medina, las ventajas que se le ofertan a los integrantes del comité político lo mantienen en una comodidad tal que ellos no se interesan
por el bien común, sino por las ventajas particulares que le genera el pertenecer al comité político. Por responsabilidad social, ninguna. Y ese esquema se viene repitiendo en los demás partidos políticos. ¿Qué ocurre en el momento actual? A mi juicio, desde Balaguer se entronizó aquí en el país el llamado sistema del anillo palaciego. Entonces, en torno a los anillos palaciegos, que ya son los, no de Balaguer, porque después con Hipólito y sucesivamente, todo el poder aquí lo tiene el llamado anillo palaciego. Entonces, ese anillo, en él convergen una serie de intereses diversos, pero que convergen ahí, que le impone cosas a la nación y al presidente. Entonces, los presidentes son presa de esos grupos de interés. Por eso Hipólito Mejía, que aborrecía la reelección, terminó pontificándola y proponiéndola y metiéndose en ese rollo. Con Leonel Fernández el asunto fue un poquito diferente, porque Leonel se propuso una reforma de la Constitución con el fin de rehabilitarse políticamente, pero debió hacer una serie de concesiones sociales y el resultado fue una Constitución muy buena, excelente, que algunos de sus publicistas decían que era una Constitución para los próximos 50 años del país. Sí. Sin embargo, vemos que 3 años después, Danilo Medina consigue modificarla debido a la presión del anillo palaciego, y en la actualidad estamos viendo cómo esos sectores que convergen en torno al anillo palaciego están conduciendo a Danilo Medina después de haber hecho un gobierno aceptable, probablemente a cometer un grave error. Entonces, aquí no hay democracia en el sentido técnico de la palabra, sino unos grupos que se imponen tanto al presidente como al pueblo, condicionan el electorado con diferentes recursos, y en función de ese condicionamiento entonces emerge un candidato que a la postre se convierte en presidente de la República. Pero la democracia, en el sentido de que sea el pueblo quien escoja al presidente, eso no lo tenemos en República Dominicana. Tendríamos que analizar cómo la aceleración de los tiempos, bueno, en estos pocos años, bueno, casi ya 20 años que van del siglo XXI, los tiempos han cambiado mucho más quizás que lo que han cambiado en el siglo pasado y ni hablar del antepasado. Sin embargo, hemos visto aquí cómo hay un peso político muy fuerte de nuestra historia política, ¿no? Esa historia de idiosincrasia, lo que ha sido la política en la República Dominicana. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a volver con Fátima Portorreal, antropóloga. Fátima, y quisiera que tú nos dijeras si realmente esto pesa tanto en nuestro inconsciente colectivo o es simplemente, bueno, pues que nos gusta, si hubo un gobierno relativamente bueno, es mejor aferrarse a esto que cambiar y arriesgarse a tener algo peor. Volvemos en el próximo segmento. Bueno, yo podría decirse, Fátima, que esta pregunta que te hice en el segmento anterior pudiera incluso resumirse en cuáles son esos aspectos que construyen la decisión democrática en un ciudadano para votar en unas elecciones. Al inicio de este programa hablaba de cuáles son las preocupaciones mayores del dominicano, corrupción, violencia ciudadana, ataques, altos costos, desempleo y demás. Esto, el gobierno, hay algunas cosas que lo ha trabajado más que otras, hay en algunas que ha tenido mayor éxito que otros, pero la pregunta es, ¿qué es lo que pesa al votar? ¿Qué es toda lo que es la cultura ancestral de la que ustedes se han referido? ¿O es realmente un mejor país? ¿O es
no perder un sueldo o algo que he conseguido en el gobierno actual. ¿Qué es lo que pesa entonces, Fátima, en lo actual? Bueno, te voy a plantear que la construcción de ciudadanía es falsa aquí. La población, tanto obrera como campesina, la construcción de los votos electorales ha sido siempre un diseño de la clase dominante, y las poblaciones, en términos de la cultura en general, utilizan esos mecanismos para obtener ciertos beneficios, que pueden ser beneficios económicos o beneficios vinculados con una mejoría de una calle y una cosa, y que el mejor postor, de alguna manera, la construcción del partido también, es que lo primero que hay que decir es que esta es una sociedad en la cual la cultura en general de las clases no dominantes son culturas que se van moviendo en relación con las posibilidades de sobrevivencia. Y en esa posibilidad de sobrevivencia, ¿cómo tú te puedes plantear una categoría de ciudadano o de ciudadana tal como se construyó en Europa o se construye en términos de una noción de democracia? Por eso la resistencia sí puede ser, y los cambios ocurren y han ocurrido en la sociedad dominicana, y es lo que menos ha visto el Estado, y siempre han sido estallidos sociales violentos, porque en ese proceso ninguno son ciudadanos. En ese proceso la situación de crisis, cuando se agudizan, y tú lo puedes ver en el siglo XIX, tú lo puedes ver en las luchas antiesclavistas, tú lo puedes ver en el liborismo, tú lo puedes ver en los mellizos, tú lo puedes ver en los grupos de la Barranquita. Cuando la clase media se acomodó a la invasión norteamericana, fueron los campesinos los que salieron de manera espontánea. Tú lo puedes ver en el 84, cuando la firma del Fondo Monetario Internacional, que dicen que Balaguer asusó el proceso, pero esos estallidos, los cuales no tienen control el Estado, ni siquiera los dirigentes más avesados de este país pueden hacerlo. Yo siempre confío en ese no ciudadano que te vota a partir de que tiene que cumplir un sinnúmero de cosas, pero ese no ciudadano que vino en el 59 con Constanza Maimón y Esther Hondo, que había de todo tipo, desde obreros, campesinos e intelectuales, y que se sacrificó. Yo confío en esos grupos campesinos liboristas. ¿Existen todavía esos grupos? Claro que sí, esa es la población dominicana, esa población que va esperando y que espontáneamente estalla. Esa noción de ciudadano, de votar, que van todos a votar, eso no es lo que va a permear una construcción de ciudadanía. Ese es el grave error del modelo de Estado-Nación de este país. Y ahí es que la mayoría de los grupos que pretenden producir cambio tienen que comenzar a plantearse una vuelta a los movimientos sociales de base, que son los movimientos que en algún momento determinado hay que medirle el pulso. Leonel Fernández quiso ir detrás de eso, creando la DIAPE y una serie de cosas. Lo que se le olvidó a Leonel Fernández y al partido de gobierno en su proceso obseso de poder es que esa espontaneidad no la puede controlar nadie. Y eso es un proceso estético que va más allá del modelo de construcción de Estado-Nación. Entonces, a eso es que hay que apostar, a desconsiderar a esas propuestas de ciudadanía y democracia o de dictadura constitucional que tienen, que eso no es lo que resuelven, y a eso es lo que ellos le tienen miedo. Ellos podrán construir y seguir en el gobierno. ¿A qué le tienen miedo? A esos movimientos espontáneos que están fuera de esos controles de Estado. Y eso en la historia y en la memoria de la construcción, ya sea de la República o en la memoria de la construcción de lo que se llama dominicanidad, que es muy amplia y heterogénea, que indo-afro-caribeña, hay pruebas recientes de que ha ocurrido. Pero y cada vez más aislados. No son tan aislados. Lo que pasa es que ellos no pueden medir el termómetro, porque el termómetro se mide cuando tú estás midiendo cantidades de votos, que es lo que la mayoría dicen, cantidad de partidos. Tú le preguntas a una gente común y te dicen, yo no creo en eso. Ahora, tú me estás ofreciendo una calle, arreglarme eso, yo voy a negociarte con eso. Y esa es la realidad. Y a los obsesivos del PLD, porque es una estructura obsesa, que lo tienen todos los partidos, no solamente el PLD. No, el gobierno de turno tiene una característica obsesiva. Si Balaguer era un perverso, estos son obsesivos, narcisistas, la mayoría que están ahí. Le queda el hoyo del pozo, se van a ahogar en su propia baba, porque es bueno que ocurra lo que está ocurriendo. Van a luchar, van a cambiar,
pero esa misma lucha interior es lo que lo va a debilitar. Entonces, y eso es lo que se llama destruirse en el propio pozo narcisista. Entonces yo le pregunto a Ricardo, basado en esto que habla Fátima Portorreal, ¿esto mismo no es reflejo de que en una oposición no haya un acuerdo por no ceder espacios unos a otros y formarse en un solo grupo? ¿No es justamente de esto lo que habla Fátima? ¿De que todos en nuestro país queremos ser los protagonistas? Es que esa desconexión de la que Fátima aduce es transversal a todos los partidos políticos, incluida la oposición. Por eso. Porque esos sectores tal cual no tienen esa conexión tampoco con la oposición, porque no ha habido la respuesta por años de eso que ellos están esperando. El perfil de nuestro modelo político como tal, que nace con la incertidumbre, creyendo que en un momento determinado, por el tema de hegemonía política que configuraba los 40, los 50, y pasamos rápidamente de las amenazas de un marxismo-leninismo, que el comunismo, y a la democracia que se impone por el tema del poderío, que era el modelo que venía desarrollando Estados Unidos y su gran fuerza alrededor de todos estos bloques económicos, nos parió a nosotros una democracia rota, con muchos hoyos, con muchas fisuras, y lo asumimos así. Y al día de hoy esos agujeros están ahí y son el resultado de cuando nosotros vemos situaciones como esta. La falta de cultura democrática que nosotros hemos venido arrastrando hasta hoy no nos permite hacer esa disección cierta de saber la utilidad del voto. Y entonces entregamos los votos tal cual por un tema de compensación. No por un tema de castigo incluso social, no por un tema incluso de equilibrio de las fuerzas políticas, sino por un tema de compensación. Y ese asistencialismo que se extrapoló desde Brasil con hambre cero y que nosotros acá lo hemos tergiversado, dando otro matiz, ha apalancado el mismo sistema y estamos en lo que estamos hoy. Pero ¿qué pasa? No hay nada que se mantenga por largo tiempo con fisuras obvias como la tenemos nosotros como sistema de partido, que en un momento determinado no encuentre un punto donde haga burbuja. Y entonces yo le pregunto, basado en esto que dice Ricardo Fortuna, a David Laos. David, hablamos de que hay una oposición que no se cohesiona, que no se une, que no tiene propuestas definidas mejores que las que ofrece el gobierno y que todos nuestros partidos funcionan de esa manera. Pero el triunfo del PLD ha estado precisamente en sus aliados, de que tiene un sector del PRD aliado y un sector del PRSC aliado. Y de hecho, si no hubiese sido así, no hubiese ganado con el 50+1. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de esos partidos que se han aliado con el PLD y del PLD en sí? Fíjese, en época de la colonia, la última palabra en política la tenía el rey. Al margen de esa posición del rey, había una mentalidad que yo diría de pirata, de participar de los recursos de la nación en la medida me llegue algo a mí. Eso en la era republicana, esos dos elementos han conjugado la política dominicana. Ahora existe un sistema clientelar y el término oposición es un poco de difícil comprensión en los momentos actuales, porque todos participan del modelo clientelar. Entonces eso es lo que ha permitido al PLD mantenerse en el poder, porque ya no son las reglas de un sistema democrático, ya no hay una preocupación en el poder por construir ciudadanía o por hacer una democracia participativa. El problema del poder en el sistema clientelar es cómo reparto los recursos de que dispongo de manera que yo pueda conservar el poder. Entonces, en el presente, Danilo Medina está haciendo un daño terrible a la nación porque él está convencido de que cuenta con los recursos suficientes para comprar a todo, a quien sea necesario comprar, con tal de mantenerse en el poder, sin importarle si la regla de la democracia o si la constitución que existe en el país resulte afectada o no. Ese no es el problema. El problema es cómo yo me sostengo en el poder. Entonces, hay una ausencia de reglas del modelo sistémico. Es una especie de piratería combinada con autoritarismo.
Y esa situación, como se entenderá, no produce una sociedad estable. Siendo así, David Laos, donde bien tú señalas que la oposición espera también parte de un botín y pues puede transarse pues de manera que individual se o como grupo colectiva. Entonces, ¿qué valor? Te pido que me des una respuesta muy corta, que tenemos que irnos a la pausa. ¿Qué valor entonces tiene el voto individual del que hablaba Ricardo Fortuna? El voto, la utilidad del voto individual. ¿Cuál es entonces en un sistema que se supone que es la base de la democracia? Bueno, esa es la lucha actual de una parte de la ciudadanía que reclama un espacio participativo con reglas claras conforme al modelo democrático. Y otra que pretende burlar esas aspiraciones viejas de la nación dominicana. Fátima, ¿sí o no? Entonces, ¿el modelo democrático en la República Dominicana y otros países parecidos los define el poder del voto individual? Depende de los países. Si tú te vas a Finlandia, aquí no. Aquí no. Aquí no. Vamos a la pausa, volvemos. La verdad es que el panorama político siempre es complicado, porque es que se dan fuerzas que tienen mucho poder, que benefician a grupos. Es siempre complicado analizarlo. Tú has estado en la política ya hace algunos años, sí, Ricardo, de manera que entiendes desde un partido político y desde afuera como ciudadano cómo se mueven los hilos del poder. ¿Quiénes se benefician generalmente en unas elecciones en la República Dominicana? Este modelo clientelar que también hay que decir que ha tenido logros porque los sistemas de seguridad social, aunque no funcionan del todo bien, comenzaron a funcionar, que era algo que no teníamos, pero también hay otros modelos que son clientelares y cuando hablamos de clientelares, significa que es un dinero que se le da a una persona sin procurar su desarrollo y que esa persona pueda salir a ganarse luego ese dinero por sí misma. O sea, que solo es dar el dinero, que no tiene un principio y un fin y no hace que este ciudadano sea gestor de su propio desarrollo. Entonces, ¿quiénes se benefician generalmente en la República Dominicana de las elecciones? No solamente en siempre. ¿Quiénes son los beneficiarios? Mira, hay un libro muy interesante que se llama El pueblo contra la democracia, que es vital porque te va dibujando cómo una sociedad va entendiendo que cuál modelo en el que vive, cuál utilidad está, porque está secuestrado en un momento determinado por aquellos que lo administran, porque los dominicanos no entendemos y los políticos son los principales desentendidos en ese concepto de que son administradores de una voluntad ciudadana, temporal, claro. Temporal. Y sobre la base de esa temporalidad, tú incluso no puedes hacer esos compromisos a largo plazo. Por eso la figura de la reelección como un tema jurídico es lo que se persigue constantemente para que esa administración se sostenga en el tiempo. La construcción de ciudadanía, tal cual aportaba David, la gente lo fundamenta en el tema solamente de votar. Lo que le preguntaba yo a Fátima, que hasta qué punto esto define un sistema democrático. Exactamente, cuando va más allá de ahí, va en valores que son propios de un ciudadano comprometido con el sistema donde vive, en esa sociedad, de la cual espera respuesta sobre la base de transformaciones que va a ir viendo. Entonces, nosotros, cierto, es lo que tú dices con el tema el tema del esquema del seguro y el tema de la cobertura, y ven, pero tú te fijas que eso es en detrimento de otras áreas que son tan importantes como el tema de embarazo en adolescentes. Somos uno de los países con una de las más altas tasas en el tema de embarazo de adolescentes. Entonces, tú te dices, bueno, pero realmente, democráticamente, nosotros venimos haciendo las mejoras que nos dicen que somos una sociedad en crecimiento. Tú le preguntas a cualquiera y te va a decir que no, porque para eso no tienen que estar educados democráticamente. En su percepción de temas de indicadores, de lo que ellos perciben en la cotidianidad, dice, bueno, si es democracia lo que tú me estás diciendo, que si estoy contento, no. Pero no es por tal cual, porque realmente la democracia funciona para aquel que la quiere ejercer del modo correcto.
como ha habido una tergiversación, una manipulación de esos parámetros que definen a nosotros como nación democrática, la gente entiende que esa legitimización concluye el día de la votación. Y no es así. Hay un modelo que se ha repetido en América Latina que a mí me preocupa, y es que los últimos gobiernos, Brasil, Argentina, Venezuela, que han aplicado estas mejoras, entre comillas, a la población para sacarlos de la pobreza, una vez sale el gobierno del poder y vuelven a la pobreza. Entonces esto quiere decir que justamente han sido medidas populistas, que se le ha entregado un dinero para que estas personas puedan sobrevivir, pero esto no es sacarlos de la pobreza. Y volvemos a lo que es el punto de la democracia, de que no es suficiente para vivir en un régimen democrático ejercer el derecho al voto, claro, ¿verdad? Entonces, en la República Dominicana el voto no, porque de hecho los votos también se compran, no están definiendo, Fátima, y tú querías agregar algo en el segmento anterior, ¿en qué es lo que define una democracia? Bueno, dentro del contexto de democracia se habla de participación. Yo creo en la libertad, yo soy anarquista, y ese concepto de Estado-Nación en términos del concepto de democracia está definido en términos a participación, pero una participación siempre tolerando el poder del jefe. O como decía Kant, la libertad llega hasta la puerta del príncipe, y en este caso la puerta del príncipe es el Estado. Entonces, en ese sentido yo te diría, eso no es libertad. Yo creo en la libertad, y la libertad es una cosa muy difícil y muy amplia de analizar. Ahora bien, yo quería retomar algunos de los puntos que tú hablabas ahorita sobre los factores de cambio que ha implicado en el gobierno del PLD. Yo te voy a decir una cosa, el gobierno de ocupación del norteamericano, que llegó hasta el 24, desarrolló procesos más avanzados democráticamente. Óyelo bien, era un gobierno de ocupación que el gobierno actual. Trujillo logró algunas cosas, Balaguer logró otras cosas. ¿Eso se responde como logros realmente participativos y democráticos? No, a este país le faltan memorias. Y esa memoria es que hay que reconstruirla, porque eso es lo que ellos le venden a las clases subalternas y a una clase media que está empantanada, como decía Pulanza, en lograr el poder, en lograr tener algo del poder. Entonces, si tú analizas la memoria histórica de lo que se le ha llamado democracia en términos republicanos, lo que tenemos aquí es un fracaso. Ellos no han logrado nada, absolutamente nada. Si te recuerdas, yo siempre dije, Leonel Fernández, la reencarnación de Mon Cáceres. Mon, en su discurso, decía el Nueva York chiquito, Dominicana, el Nueva York chiquito, y lo repitió Leonel. Yo no sé si él se llegó a leer a Mon Cáceres, pero cuando tú miras toda la estructura del comandante Mon, tú lo miras, y si miras a Danilo, el pragmático, el obseso, tú lo miras y él está tratando de reproducir una versión del Trujillo mejorada, pero es la misma estructura de un poder autocrático, limitado e incapacitado para mejorar. Entonces, fíjate, ahí cuando tú comienzas a pensar en democracia, eso que los compañeros están hablando, en términos de república, ¿verdad? En términos de una constitución republicana, eso es imposible. Por eso la única salida de este país es la memoria del loco, porque a los sesos, solo el loco o los locos o las locas pueden romperle la estructura de ese pragmatismo. Nos quedan 2 minutos. David Lahoz, ¿cómo evalúas este proceso preeleccionario y si realmente la democracia implica, que es algo que también lo hemos visto mucho en los últimos años en Latinoamérica, de que un presidente debe de cumplir sus 4 años aunque lo haga mal? Un minuto y un minuto. Eso debe de ser el norte. Incluso la justicia tiene un rol importante al respecto, porque si nos ponemos a ver lo que se le da a la nación, no está claro que sea sujeto a reglas. Que conste, no es el caso de Danilo Medina en este caso. Sí, pero, por ejemplo, en Venezuela lo ha sido, pero, y en otros países de Latinoamérica lo ha sido. Pero aquí, por ejemplo, una política que todo el mundo aplaudió fue la del 4%. Sí. Y sin embargo, esa buena iniciativa está ahogada en corrupción. Y todos los proyectos sociales aquí
no se hacen porque son proyectos sociales en sí mismos, sino por los beneficios que dejan al grupo que está en el poder o al reparto que se haga incluso con la oposición, en detrimento de las reglas de la democracia. Entonces por eso no hay la salida. justicia, sí, habría justicia en la medida el sistema de justicia asume la democracia o la población misma en su momento tendrá que pedirle cuenta a aquellos en quienes ha delegado el poder, no para que abusen del pueblo, sino para que sirvan al pueblo. Entonces, por eso el momento preelectoral es definitorio en ese sentido. Aquí o estabilizamos el modelo o el modelo va a entrar en una crisis de gobernabilidad cuya consecuencias son impredecibles. Claro. Se nos acabó el tiempo, señores. Siempre el tiempo es corto para estos temas tan interesantes y que tenemos que analizarlo frente a la población para que ustedes aprendan, bueno, a sacar sus propias conclusiones. Gracias a Fátima Portorreal, a David Lahoz y a Ricardo Fortuna por acompañarnos en este programa Entre Puntos. Hasta la próxima.